Si tú sigues con la pregunta de cómo empezó todo esto. Que Vale. también es muy filosófica la pregunta, ¿eh? Pero bueno, ya tú, como lo veas, pues... Pues muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a quien nos esté escuchando en estos momentos. Somos Emisión Monita y hoy traemos a un invitado muy especial que viene un poco más por la parte artística y se llama José Antonio Abela. Vale, es médico. ¿Qué pasó? Abella. Vale, se pronuncia Abella. Vale, no pasa nada. Aquí podemos cometer errores. No hay problema. Médico, escritor y escultor también. Si se me olvida algo, corrígeme y demás. Y pues aquí lo tenemos. Muchas gracias por haber venido. Y bueno, ahora que ya hemos hecho la debida presentación, queríamos preguntarte cómo empezó todo. Bueno, todo eso es un término muy amplio, ¿no? Todo empezó el día que mis padres se conocieron. O sea, Nunca mejor si te dicho. refieres a cómo empezó mi vida en el mundo del arte, pues en la literatura empecé muy pronto. Eh, Siempre comento algo que sucedió cuando tenía 7 años, y es que tuve un sarampión que se complicó con una neumonía y que me obligó a estar casi 3 meses en cama. Entonces me hice lector, no solamente de cuentos infantiles, sino de libros ya para más adultos, ¿no? Recuerdo que leí El pequeño Lord Mm. y sobre todo un libro que me marcó y que me sigue marcando, de Selma Lagerlöf, que es El maravilloso viaje de Nils Holgersson. Una tarde le digo a mi madre, yo de mayor voy a ser escritor. Y dice mi madre, eso es muy difícil, yo tenía 7 años, ¿eh? Y digo, bueno, no es tan difícil. Yo veo aquí la historia y es un niño que se va con un pato, pues yo le pongo un amigo, se van a recorrer el mundo. Como ya tenía el argumento claro, ¿no? Entonces siempre la literatura me ha interesado. En el instituto, pues también recibí algún premio literario, esas cosas que tienen poca importancia, pero te animan mucho a seguir cuando tienes 12 o 13 años, ¿no? Y luego cometí el error de todos los adolescentes, que es escribir poesía para conquistar a las chicas. No. Imposible, a las chicas no las conquistas con poesía nunca. ¿Con qué las Y, conquistas? pero bueno, eran de otros tiempos, ¿no? Y tengo que decir que alguna sí que fue medio conquistada con un poema, ¿eh? Muy bien. Em, Vale, yo por un lado también habíamos averiguado que eres de Burgos, ¿no? Sí. Vale, quería saber, como tienes tantas obras aquí y creo que la mayoría de tu parte de vida está aquí, si te sentías más identificado con Burgos o con Segovia o con ambas. Bueno, yo soy burgalés y no renuncio a mi patria en las tierras del Cid, pero llevo en Segovia 40 años. Lo que ocurre es que no puedo decir que me sienta segoviano. Claro. Me siento más burgalés que segoviano. Durante mucho tiempo quise salvar esta dificultad diciendo algo que es un poco estúpido, diciendo que soy un segoviano de Burgos. No, soy un burgalés que vive en Segovia, Exacto, simplemente. lo de siempre. Pues, También nos gustaría que nos explicaras con qué faceta del arte al final te sientes más cómodo. Bueno, me he sentido cómodo con la escultura, pero siempre me he sentido más cómodo con la literatura. La escultura es una vocación más tardía. Empieza cuando ya he terminado la carrera de medicina y ya estaba trabajando como médico con 23 años, y el trabajo manual siempre se me ha dado bien. Fuimos mi mujer y yo a ver una exposición en Madrid del gran artista británico Henry Moore y como que algo se me contagió allí. Y entonces empecé a hacer esculturas. Posteriormente, yo empecé trabajando como médico en la provincia de Burgos, luego fui al norte de León y allí un paciente me hizo un gran regalo, que fue enseñarme a trabajar el hierro y a soldar. Dirás, ¿qué tiene un médico que ver con esto? Bueno, es la curiosidad, ¿no? Por todas las cosas. Y para mí eso fue muy importante, porque desde entonces trabajé sobre todo en escultura y en hierro, sobre todo. Más tardíamente en bronce. ¿Por qué? Pues porque el bronce es material, es mucho más caro. Hacer una escultura en bronce no tiene nada que ver como hacer una escultura en hierro. De hecho, todos los escultores de hierro nos parecemos un poquito, porque muchos trabajamos con chatarra. Y entonces es el material verdad. hace que de alguna manera condicione el resultado de la obra. Claro, se parezcan. Pero me preguntabas con qué estaba más a gusto. Realmente estoy más a gusto con la literatura. Interesante. Es porque es más expresiva, me imagino, te permite expresarle a todo el mundo realmente lo que sientes de una manera un poco más sencilla.
Sí, y luego es que hay algo muy especial en las palabras, ¿no? Pensamos que las palabras son una cosa muy liviana. Siempre se dice que las palabras se las lleva el viento. Y yo te digo, no, no es así. Si vamos a pensar en obras de los clásicos, salvo las muchas que se han perdido y que se quemaron, hay obras que perviven en toda su frescura. Pero ¿qué edificios de la época perduran? Muy pocos. Todos son casi una ruina. Ya. La palabra se conserva. Yo que tengo mucha afición por los libros antiguos, tengo algún libro del siglo XVII, incluso del XVI, que están perfectos. Y digo, ¿qué edificio del XVI se conserva como este libro? Ya, es que también está la gente por detrás conservándolo por lo que vale, más que Claro, nada. es que la palabra finalmente es lo que nos hace humanos. La Entonces, transmisión de conocimientos. ese menosprecio... No, es que sin la palabra, el ser humano es un ser que habla. Es la gran diferencia con el resto de los animales. Por cierto, siempre digo cuando menciono la palabra animal que la etimología de animal es ser dotado de ánima, de alma. Yo creo en el alma de los animales. O sea, es siempre un pequeño inciso, ¿no? Pero lo que nos diferencia de los animales es que ellos tienen otros medios de comunicarse, pero no la palabra. La palabra es exclusivamente humana, lo cual no significa que algunos animales las comprendan. Por ejemplo, los perros comprenden mucho de lo que Sí, decimos. sí. Y los loros hacen repetición y los cuervos también. Es muy... Sí, Los por la cerdos en teoría son más inteligentes que los perros. ¿El qué? Los cerdos. Ya. Sí. Yo conozco más a los perros, claro, porque son Que los animales que he perros. tenido en mi casa y que sigo teniendo, ¿no? Pues las ratas es el animal que tiene el organismo más parecido al humano. Bueno, a algunos humanos sin duda. Ay, pues bueno, a ver, ya que antes tocaste el tema de medicina, una de las preguntas que te quería hacer era, ¿has dejado de trabajar de médico, me imagino? Sí, yo ya estoy jubilado. Claro. Es- ¿Pero lo dejaste justamente cuando te jubilaste o lo dejaste antes No, para cambiarlo por el yo mundo del me arte? jubilé, entre otras cosas, porque tenía muchas ganas de dedicarme a tiempo completo a mis otras dos pasiones, que eran la literatura y la escultura. Entonces, trabajando como médico, me dedicaba a tiempo parcial, los fines de semana, Claro. alguna tarde, pero no me podía dedicar con la intensidad que me he dedicado. Ciertamente, mi obra literaria, mientras era médico, es amplia, pero me pregunta la gente, ¿cómo sacabas tiempo? Digo, bueno, pues mira, lo sacaba Ya. de una forma muy sencilla, que otro médico lo explicó muy bien, que es Gregorio Marañón. Esa pregunta se la hicieron a Gregorio Marañón, que tenía una obra amplísima, médica y también literaria, y él dijo, es que soy un trapero del tiempo. Y eso me pasaba a mí. Iba recogiendo minutos. Entonces, Guau. uno no se pone a escribir 5 minutos. Yo me ponía a escribir 5 minutos. Y si escribía una línea estaba muy contento. ¿Sabes? Porque 5 más 5 ya son 10 líneas. Claro. Ya van siendo líneas. Es decir, que todos los ratos libres los aprovechaba. Pero llega un momento en que estás cansado Ya, que de es como ello. que, Y uf, quieres decir, quiero dedicarme sin Al un 100, reloj al lado, sí. ¿no? O sea, y poder estar tranquilamente 6, 8 horas. Cuando digo, iba a decir 8, 10, 12, diréis que exagerado. No, yo trabajo muchos días 12 horas. Muchísimos días de mi vida trabajo 12 horas. Y algunos días más. Más. Es que el arte es así. Claro, es exigente, pero además es que el tiempo pierde su medida. Totalmente. Cuando estás escribiendo o haciendo una escultura, no te das cuenta, o sea, de las horas que llevas. O sea, tiene que decirte tu mujer, oye, ¿no vas a comer hoy? Vale, Tienen que después, respecto a otra obra artística y demás que vi que tenías y que está premiada, sin contar otra que ya hablaremos luego, puede ser El corazón del cíclope, ¿vale? Aparte de estar premiada, ¿tú consideras que es tu mejor obra o cuál otra recomendarías o crees que has disfrutado realizando? El corazón del cíclope es una obra con la que estoy realmente muy satisfecho, ¿no? No solamente por haber ganado el premio Ateneo Ciudad de Valladolid, que es importante, ¿no? Es importante porque además de la dotación económica y tal, es uno de los premios, el segundo premio más antiguo de España. El segundo más antiguo. Y luego tiene algo también a su favor que no tienen todos los premios. Este es un berenjenal en el que no debería meterme. Pero bueno, ya que estamos entre gente joven y amigos, vamos a cantar las verdades del barquero, digamos. Y es que con frecuencia los premios están dados de antemano.
sobre todo los premios que convocan grandes editoriales. Siempre suelen ser a gente que ya está fichada por esa editorial. Mientras que los premios, o sea, así puramente limpios, que un jurado selecciona entre 200, 300 obras, no son tantísimos como podemos imaginar, especialmente cuando hay mucho dinero detrás de los premios. Cuando hay mucho dinero detrás de los premios, más que un certamen literario, hay que hablar de un negocio literario. Bueno, por eso esto era un inciso largo y comprometido, pero no me importa decirlo, ni que es, yo creo que todo el mundo que está en el mundillo literario lo sabe más que de sobra, ¿no? Tampoco vamos a dar nombres de premios ni de nada. Y me decías tú, con la obra con la que estoy más satisfecho, es difícil, ¿no? En cada obra has empleado varios años de tu vida, primera cosa. Las consideras de alguna manera como un hijo tuyo, como un hijo de tus entrañas. Claro. Cuando yo tengo 2 hijos. Si me dices, ¿a quién quieres más? Te dices, bueno, pues... A mis libros. Pues ¿no? Es complicado, ¿no? No puedes decir a un hijo sí más que otro. Claro, cada uno tiene unas virtudes que otro no tiene. Pero a la hora de elegir y decir, este es el bueno y a este otro le vamos a marginar un poco, pues no lo haces, ¿no? Claro. O sea, intentas ser ecuánime con ambos. Entonces, con la obra literaria no puedes ser igual de ecuánime porque sabes que hay obra más floja que otra, ¿no? Sí. Pero de mis últimos libros estoy satisfecho realmente, yo creo que de todos. Estoy muy satisfecho con un libro que se llamaba La sonrisa robada, se llamaba y se llama La sonrisa robada, aunque en este momento ya no está disponible, está agotado hace tiempo, porque fue un libro con el que me dieron el Premio de la Crítica de Castilla y León, que es uno de los premios importantes realmente, no solo en Castilla y León, aunque lleve ese apellido de Castilla y León. Es un premio importante en el mundo literario. Y es un libro que para mí fue realmente decisivo, me obligó a un trabajo muy hondo de investigación, tuve que viajar mucho a Alemania, a Polonia, y bueno, el resultado, ya digo, obtuvo ese premio, que ya es un premio importante, como os decía. Otro de los libros más recientes es Agnus Diaboli. Agnus Diaboli, la traducción sería, o Diaboli, sería el corderito, la corderita del diablo, el corderito del diablo, en contraposición a Agnus Dei, el cordero de Dios. Y es un libro en el que yo, y muchos críticos me lo han dicho, ¿no? Es quizá tu mejor novela. Digo, yo no estoy seguro de que sea la mejor, pero sí que es una novela en la que puse mucho mío en esa novela. Es una novela voluminosa, de 600 páginas, creo que muy entretenida. Se leen con facilidad. ¿Puedes hacer un breve resumen más o menos de qué trata, así, muy pequeñito? ¿Te refieres a la última novela? La de Corderito del Diablo. La de Agnus Diaboli. Bueno, esa novela... fue de algún modo un regalo de Segovia, ¿no? Yo tuve un problema muy serio en Segovia cuando se puso la escultura del diablillo, ¿no? Una escultura que con el paso de los años se ha ido haciendo, yo creo que con el cariño de los segovianos, de muchísimos segovianos, y sobre todo los que no tienen prejuicios. Prejuicio, por cierto, es una palabra interesante. Con frecuencia pensamos que prejuicio es lo que antecede al juicio, prejuicio, pero no es así. Prejuicio es lo que le sustituye. Es un matiz importante, ¿no? Entonces, la gente con prejuicios es gente que tiene el juicio un poco alterado. Bien, esa escultura que se ha hecho, digo, con el favor de, yo creo que de la mayor parte de la ciudadanía de Segovia, a la que tanto quiero, y también de millones de turistas que visitan la ciudad, ¿no? Creo que es una ciudad, una escultura hecha para ser simpática, para sembrar sonrisas, que es lo que hace, porque toda la gente que se fotografía junto a ella, que son muchísimas, todos lo hacen con una sonrisa de oreja a oreja más grande que la del diablillo. Pero me trajo tantas complicaciones esa escultura. Se llegó a decir que ella tales barbaridades, ¿no? Que iba a ser Segovia un foco de turismo satánico. Uno se imaginaba misas negras, asesinatos de niños en las noches de los sábados. Bueno, es una escultura pacífica que solo trata de mostrar la leyenda del acueducto. Sí. Pero como estaba en mi corazón tan dolorido con ello, una forma de quitarte los pesares es escribirlos. Entonces, basándome, yo no cuento esa historia, yo hago una historia que no tiene que ver tan siquiera con Segovia. El origen está ahí, os lo he contado, ¿no? Y luego la historia se desarrolla en un país imaginario. Va saliendo, y es una historia que en el fondo de lo que habla es de la reconciliación entre los humanos y de la reconciliación de Dios con los humanos o de los humanos con Dios, como lo quieras entender, ¿no? La tesis que defiende la novela es una tesis antigua
que ya en el siglo III defendió un filósofo que hubiera sido padre de la Iglesia, sino porque enseguida se le consideró un hereje. Y es que era Orígenes de Alejandría, que sostenía que al final de los tiempos un padre que es infinitamente bondadoso no puede condenar a un castigo eterno a sus hijos. Es fácil de comprender. Sí. O sea, vosotros sois muy jóvenes. Cualquiera que tenga hijos no les castigaría nunca un castigo eterno. Un castiguillo, quizá, Sí. porque a veces no lo tenemos merecido. Pero un castigo eterno con lo larguísima que es la eternidad, sufriendo enormemente por pecadillos banales, es algo que en la mentalidad de Orígenes de Alejandría no cabía, tampoco en la mía. Entonces entendía Orígenes que al final de los tiempos Dios perdonará a todas las criaturas, incluida a la que más quiso, que a la segunda que más quiso, porque esto es una complicación. La que más quiso sin duda fue su hijo, pero su hijo también es Dios, lo vas a quererse a sí mismo, al ser la misma persona. Es decir, es un poco complicado y no voy a entrar en ese lío. Pero según la tradición, alguien a quien quiso muchísimo fue a su ángel favorito, Lucifer. que era Lucifer, que significa el portador de la luz, ¿no? Se enfadaron porque Lucifer quería ser como Dios. Y Dios se enfadó con él, pero no del todo, porque aunque le arroja del paraíso celestial, a veces requiere sus servicios. Por ejemplo, en el libro de Job. En el libro de Job es muy curioso porque el diablo se le ofrece a Dios para chivarle quiénes son los que dicen que le quieren pero no le quieren tanto, para que los ponga a prueba. Y Dios acepta sus servicios de buen grado. Y tenemos la paradoja de Dios aceptando el trabajo subordinado de él, del diablo, como si fuera una ordenanza. O sea que esto todo venía con Orígenes de Alejandría, que sostiene eso, que al final de los tiempos perdonará a todos, incluido al diablo. Esa es un poco la tesis de la novela. Sí, sí. Interesante. Yo dentro de, ya que has sacado el tema de la estatuilla y demás, hubo mucha repercusión en ello, tanto positiva como negativa. Pero, como dijiste, voy a hacer esta estatua. Esto es lo que siento que representa todo. Aparte de que te has inspirado en el cuento y de la historia segoviana sobre el acueducto, más que nada. Claro, cuando a mí me encargaron hacer esa escultura, que yo ya estaba dejando de trabajar como escultor y decidí que iba a ser mi última escultura, como lo ha sido, y decidí hacer con ella un regalo a Segovia. Es una escultura que yo doné a la ciudad de Segovia, ¿no? Y la idea era representar, por una parte, la leyenda de la aguadora y el diablo, de la construcción del acueducto, que es una leyenda, por otra parte, segoviana, pero universal, diríamos, ¿no? Hay en Europa en torno a 2.000 obras que de alguna manera se las pone que están relacionadas con el diablo en su construcción. Entre ellas, iglesias, catedrales, sí. puentes. Puentes que se llaman Puente del Diablo, los hay muchísimos, ¿sabes? En España y en toda Europa. No solamente es el acueducto de Segovia, aunque el acueducto pues, es probablemente el monumento más significativo que tiene esa leyenda de estar construido por el diablo. Claro, ¿no? también destaca muchísimo su Claro. amplitud, su... Entonces, me piden una escultura alegórica a la construcción del acueducto por el diablo. ¿Y qué intento hacer? Pues un diablo bonachón y simpático. Es que... O sea, claro, no vas a hacer un diablo que asuste a los niños, ¿no? Entonces hago un diablo pues regordete, más que regordete, con muchísimos kilos de más. Su sonrisita. También ahí selfie. en la historia de la escultura y de la pintura, diablos regordetes, ¿no? El diablo, como le gusta el buen vivir, pues el buen vivir suele traer la obesidad, es inevitable, ¿no? A veces mantenerse delgado cuesta tantísimo esfuerzo que uno dice, caramba, vamos a dejar la salud y darnos un disfrute, ¿no? Bueno, pues yo decía, un diablo que ha vivido 2000 años en Segovia, el diablo no ha muerto, desde que hizo el acueducto, pues en Segovia se come muy bien. Digo, está claro, va a ser un diablo gordo. Y sobre todo sonriente, ¿no? Y esa fue la historia. Y luego el selfie, claro, el diablo también tiene que adaptarse a los tiempos. ¿No? Entonces, hoy día estoy seguro que el diablo de existir, que entre nosotros y entre paréntesis no existe, solo en el corazón de algunas personas, ahí sí que existe. Pues el diablo de existir, que insisto, no existe,
pues sin duda alguna se adaptaría a los tiempos Sería y hoy día, moderno. como todo hijo de vecino, tendría su teléfono móvil de última generación, sin duda. Claro, yo siempre he querido preguntar esto y no esperaba en algún momento estar aquí sentado con la persona que la realizó, la verdad. Em, ¿Por qué tiene aparato reproductor? Ah, Por qué tiene es- pene? ¿Para humanizarlo más Mira, o...? si tú vas a la Catedral de Segovia y te fijas en sus magníficos órganos, unos órganos maravillosos, verás que hay unos angelotes en lo alto, también tienen pene. Claro, Es que el pene es una Oh, parte de la anatomía. sí, O sí. sea, entonces, si haces una figura desnuda, ¿qué vas a ponerle? ¿A un diablo con calzoncillos? ya. ¿Con una hojita de parra? Es que escandalizarse por esto, además de que tiene un pene angelical pequeñísimo, o sea, Sí, es o un sea, es como pene, que el tamaño perfecto. creo que es Es... un pene que es la irrisión del resto de los diablos, Mm. ¿sabes? Por lo pequeñín. ¿eh? Fijaos, yo me ver materia de escándalo en esto, digo, pero qué pobreza, ¿no? O sea, tú te imaginas al David de Miguel Ángel, o sea, con un Escandilándose, pañito sí. tapándole No. en las esculturas No, clásicas, pero ¿por qué hay que avergonzarse de de, nuestro de cuerpo, nuestro cuerpo, de ¿no? algo que llevamos O sea, teniendo millones. claro, es que hay que verlo con una Ujú, naturalidad que durante generaciones no se ha visto. exacto. Os voy a contar una anécdota muy reciente. No hace mucho estoy con unos niños del colegio de la Neja explicándoles la escultura del diablillo, la leyenda, pasándolo muy bien porque eran niños de 4 años que son, bueno, lo mejor de la vida son los niños, ¿no? Son la inocencia personificada. ¿Y sabéis qué pregunta me hizo uno de los niños? Dice, ¿por qué no tiene huevitos? Ah, ¿no tiene? No, tiene su pene, pero los huevos están en una postura que no se ven. Claro, como está sentado, sí. Entonces, como ocurre habitualmente. Mm. Y eso me lo pregunta un niño de 4 años sin ninguna malicia, cuando hay señores o señoras de 50 o 60 escandalizados por eso. Digo, yo no sé de qué mundo, yo no sé si soy marciano yo o son marcianos ellos, porque es Ellos. algo que no acabo de entender, ¿no? Ellos. Ostras, qué curioso. También nos gustaría hacerte la pregunta de que ahora que al final el arte siempre ha transmitido unas ideas y ahora que estamos en unos tiempos un poco convulsos, ¿cómo crees que el arte podría ayudarnos en este momento? Bueno, es una pregunta complicada, Sí, ¿no? Con frecuencia, los escritores primerizos, y lo puedo hacer extendible a todos a todos los artistas, eh, pensamos que con una obra de arte se puede cambiar el mundo. Eso no ha ocurrido nunca. Ni con una obra literaria, ni con una obra de arte. Fíjate, pienso en una obra literaria, la más publicada en el mundo, pienso en los Evangelios. Claro que han cambiado algunas personas, pero sigo viendo matanzas en el mundo, sigo viendo miseria y corazones miserables. Veo lo de Gaza y me horrorizo. O sea, y digo, pero ¿cómo es posible que después de tantos milenios de evolución sigamos siendo el simio primitivo o el Caín que mata con la quijada del burro a su hermano Abel, ¿no? En el fondo no hemos evolucionado mucho y el arte, que ha hecho obras maravillosas. Antes mencionaba la escultura en la vida de Miguel Ángel. Quien no haya ido a Florencia y no lo haya visto no puede comprender la emoción hasta las lágrimas que uno puede sentir al ver esa perfección en la escultura. ¿Cambió el mundo? Bueno, supongo que cambió la mirada de algunos humanos, pero el mundo en su conjunto, por desgracia, creo que no se cambia con una obra de arte, ¿no? Aunque eso no significa que no lo intentemos. Es un Hay granito veces, de arena. sí, en la vida hay cantidad de cosas que no podemos conseguir, pero que hay que intentarlas. Son como una pauta, como un camino a seguir. Claro, es eso. O sea, yo considero que aunque no puedas cambiar el mundo por tu decisión, vas a apoyar y a sumar a esa causa, ¿sabes? Y quieras o no, eso va a quedar implementado ahí. Aportar tu granito de arena a la causa. Y que se intente y que la gente sepa. Y habrá otro que lo intente, y que lo intente, y que lo intente, hasta que se cumpla por fin. Bueno, me encanta escuchar esa opinión. Claro que sois personas muy jóvenes y entonces lo habláis con esa alegría y también con esa inocencia de la juventud, ¿no? Que por otra parte es maravillosa, ¿no? Cuando perdemos la inocencia, nos quedan los vicios. Sí. ¿Vale? Y a veces el vivir te va haciendo, cuando hablo de vicios no estoy hablando de alcoholismo, de drogas, no, hablo de, como cuando hablamos que un árbol ha crecido con un vicio, o sea, torcido, ¿no? Pues la vida a veces nos va torciendo,
¿no? Lo normal. Y esas ideas que tienes, que me encantan, porque son las mismas que he tenido yo y que ha tenido, yo creo, toda buena persona de este mundo, ¿no? Pues con el paso de los años te das cuenta de que grano a grano se hacen las playas, pero es que son tantos millones de granos que es que nuestro granito sigue sin verse, ¿no? Yo voy más que el mundo tiene que cambiar. Insisto que no es algo a lo que deba renunciar el arte, para nada. Yo escribí un breve ensayo que se llamaba La realidad posible hacia un compromiso del arte. Y es que el arte también tiene la función de denunciar. Sí. De denunciar, ¿no? Si yo ahora hiciera escultura, me apetecería hacer un niño muerto en brazos de su padre, un niño de Gaza. O sea, eso sería una denuncia, porque lo que está ocurriendo en Gaza, en todas las guerras, pero en la de Gaza con más intensidad y incluso yo diría con mayor gravedad, ¿no? Porque ya sé que hay gente que no opina como yo, aunque la mayoría sí. Es un genocidio cometido por personas que saben muy bien lo que es el genocidio, porque lo sufrieron en sus carnes. Eso me hace más inexplicable el dolor que se está padeciendo la población de Gaza, ¿no? No ya son los muertos de las balas, que es terrible, son los muertos del hambre ya. O sea, algo horroroso. No llega comida. Claro, o sea, y cuando ganan por comida se les dispara, pero qué cosa tan inhumana, ¿no? Tan terrible, ¿no? Pues yo creo que en este momento de hiciera escultura me apetecería hacer eso. De hecho, cuando hubo un atentado de ETA en Zaragoza, vosotros no os acordáis porque erais jovencísimos o no habíais nacido, hice una pequeña maqueta de escultura de un guardia civil con un niño en brazos, porque fue una imagen icónica. Hice una pequeña maqueta con la idea de hacerla grande un día, bueno, luego no se acabó de hacer, pero sí que habla un poco del compromiso del arte con el mundo que le rodea, ¿no? Ahora bien, por haber hecho esa escultura de un guardia civil con un niño agonizando en brazos, ¿hubiera cambiado algo? No, no hubiera cambiado nada y lo siento, hubiera cambiado en la mirada de alguna persona. Sí. O sea, pero en ese que cambia ya la tenía cambiada la mirada. Claro. Ya era sensible a ese cambio. Vale, yo quería ahora tocar el tema de la escultura que has donado para la universidad, ¿vale? Que fue de aquí de donde salió toda esta iniciativa de vamos a entrevistarle, vamos a ver qué tal y demás. Y bueno, ¿puedes explicarnos un poco, contarnos un poco sobre esta escultura, la iniciativa que tuviste al donarla y demás? Sí, os puedo contar muchas cosas de esa escultura. La escultura se titula Bosque herido y ya el título es un manifiesto de lo que estábamos hablando, un poco del compromiso, ¿no? En este momento el compromiso más necesario de la humanidad es con el mundo, no voy a decir con el mundo que vamos a dejar a nuestros hijos. Hace poco me lo dijo un científico magnífico que es Antonio Turiel, el doctor en física, doctor en matemáticas, investigador de ciencias del mar, trabaja en el CSIC, en Barcelona, y es de los que prevé una catástrofe climática no muy lejana, ¿no? Entonces el compromiso con el mundo es algo que como que no acabamos de creernos que el mundo puede sufrir una nueva extinción. Y es entre las cosas realmente posibles. Uno de los factores, por supuesto, es el factor clave es el calentamiento global. Es mejor decir calentamiento global que cambio climático, porque cambio climático es como una expresión inocua. La otra no, calentamiento global. Esa es la realidad, ¿no? Lo que hace que se deshielen los polos, que suba que suba el nivel de los mares, claro, que haya esas tormentas que estamos viendo, porque el mar se ha calentado unos grados, lo que hace que la atmósfera, o sea, sea mucho más propensa a tener más humedad y más tormentas. Va a haber cambios terribles, No lo digo yo, que no soy experto en el tema, lo dicen científicos de la talla, como digo, de Antonio Turiel. Y esto decía que Antonio Turiel me dijo una cosa muy bonita. Me dijo, dice, estamos malbaratando el mundo que nos han prestado nuestros hijos. Fijaos la vuelta de tuerca. No es el mundo que les damos a nuestros hijos, es el que ellos nos prestan y nosotros estamos malgastando ese préstamo. Porque el mundo finalmente no va a ser nuestro, va a ser de nuestros hijos y de los hijos de sus hijos. O sea, es un préstamo que deberíamos cuidar. Bien, vamos a la escultura Bosque herido. Como digo, habla de eso, habla de la deforestación. La deforestación es algo tan terrible porque si algo valioso hay en este mundo, si algo valioso es lo que no cuesta dinero.
la paradoja, ¿no? O sea, las cosas muy valiosas en general no sirven para nada. Tú tienes un anillo de diamante y tú dices, oh, pues bien, es bonito, pero completamente inútil. No sirve para nada. Pero lo que es realmente valioso es el aire que respiramos, es el agua que bebemos, o sea, el pan que comemos. Todo esto son cosas baratas, que son realmente imprescindibles, que son valiosas. Lo que es muy costoso en general es prescindible. O sea, el último modelo de coche, bueno, o de teléfono, te es igual al anterior. O sea, no pasa nada. Pero si no hay árboles, si el mundo se queda sin árboles o se deterioran hasta ese punto, ¿qué aire vamos a respirar? O sea, los árboles son quienes nos dan el oxígeno. O sea, lo aprendimos de niños en la escuela, parece que lo queramos olvidar. Entonces, esa deforestación es terrible y con consecuencias, tendrá consecuencias, ¿no? Estas piezas, que son 6 troncos, fueron 6 troncos vivos y son 6 troncos muertos hace muchísimos años, unos 40. Digo unos 40 porque en mi taller han estado 22 años. Y antes estuvieron otros 20 y tantos años en el taller de otro gran escultor segoviano, que era Lorenzo Cuyot. Por eso la escultura está dedicada a Lorenzo Cuyot in memoriam, porque murió en 2004, en 2002. No recuerdo en este momento la fecha, pero murió hace, 20 años. Y esos troncos llenos de heridas, porque han sido durmientes de un aserradero de piedra. Durmientes es donde se asienta algo, ¿no? Ahí se asientan las piedras para que las sierras, al cortarlo, no den en otras piedras subterráneas y se puedan romper. Dan solamente en la piedra y luego van a la madera. Pues después del sufrimiento de estar durante muchos años sufriendo los cortes que ninguno le hemos hecho, tienen una enorme fuerza. Me decía una conserje de aquí, de la UBA, del Campus María Zambrano, dice, me recuerdan a los humanos. Me encantó, porque esa era mi idea, que me lo dijera la conserje. Dice, cada día tenemos más cicatrices. O sea, palabras maravillosas, dignas de un poeta, ¿no? O sea, de alguna manera representan la naturaleza y al hombre inmerso en esa naturaleza. Ese es un poco el sentido que doy a esos 6 troncos verticales. Troncos que, si algo ha tenido el mérito del escultor en este caso, es volver a ponerles de pie y ser orgullosos de su vida y de su pasado. Es una escultura, por otra parte, y esto me ha hecho mucha ilusión, una escultura colectiva. La idea era mía, pero yo en este momento, por problemas de salud, que no vamos a entrar en ellos, era incapaz de mover esas piezas que son muy pesadas, y entonces he tenido la inestimable ayuda de la gente que está ahí en una cartelita que hay al lado de la escultura y recoge quiénes hemos hecho esa escultura, ¿no? Entonces, debo decir que yo he hecho, en este caso, la parte intelectual, ¿no? Me siento el padre de la escultura, pero sin Miguel Ángel Moreno, esa escultura, que es un gran amante de la madera, es alguien que sabe disfrutar del color de cada veta, que sabe explicarte un poco el pasado de un árbol por sus cortes. Es alguien, bueno, maravilloso, ¿no? Y sobre todo una persona generosa, como todas las personas que han colaborado en esa escultura. Regalarla era una obligación, porque cuando uno recibe generosidad tiene que devolverlo con generosidad, ¿no? La generosidad... Me estoy enrollando mucho, os he dicho antes que me cortaras. La generosidad es uno de los regalos más valiosos que el cielo nos hace, ¿no? Hay un epigrama de Marcial, el gran poeta hispano-latino, que dice, a ver si lo digo con corrección, no es siempre fácil acordarse de los versos. Bueno, dice, a ver si soy capaz de recordarlos con precisión. No voy a ser, pero el espíritu sí. Viene a decir que solo aquello que damos a los amigos será lo que cuando venga el infortunio nos quedará. O sea, será lo que al fin tengas. Solo aquello que hayas dado, termina el epigrama, será lo que al fin tengas. Entonces, eso está bien, ¿no? Yo he conocido gente generosa. Yo soy afortunado por haber conocido a esa gente. La generosidad, además, no tiene que ver con que te sobren los bienes. Con frecuencia la gente más generosa es la gente más humilde, ¿no? La que menos tiene. La gente más humilde. Y eso es una lección también que deberíamos aprender.
Yo si algo no quiero ser es el más rico del cementerio, que es la cosa más estúpida que existe, ¿no? Pero, o sea, la generosidad, insisto, es uno de esos valores que nos hace verdaderamente humanos. Interesante. Pues bueno, ya para terminar, nos gustaría también preguntarte un consejo que nos darías a los jóvenes para que lo tuviéramos en cuenta y también como una fuente de inspiración. Es algo que... Bueno, dar consejos es un tema complejo, ya sabéis que el viejo refrán, ¿no? Consejos vendo y para mí no tengo. Pero bueno, yo sí que os voy a dar un consejo, no sé que os voy a dar un consejo. Primero es que viváis cada momento de vuestra vida con la intensidad de ese momento. El niño tiene que ser niño y tenemos que dejarle que sea niño. El joven tiene que ser joven y tenemos que dejarle que sea joven. No que sea un aprendiz de viejo, sino que sea joven. Para que ese niño al que dejamos ser niño y ese joven al que dejamos ser joven, un día sean hombres y mujeres conscientes de lo que significa ser hombre y ser mujer. O sea, consciente de que seréis los puntales que sostengan este mundo que os vamos a dejar. Peor, sin duda, que el que nosotros recibimos. Alguien me dirá, no, no es así, eso no es cierto. Yo tengo que decir que el mundo que yo recibí era un mundo muy grato. No el que recibieron mis padres ni mis abuelos, que fue un mundo de penurias, de hambre, de guerra, de miseria. El mundo que yo recibía era otro mundo, sin duda alguna. Creo que estoy en la generación que ha recibido un mundo más vivible. Pero temo que vuestro mundo no va a ser tan vivible. De hecho, no lo es para encontrar trabajo, que ya es un punto importante. Yo temo lo mismo. Y luego, unido con esto, hay otro consejo, ¿no? Y es que creáis en vosotros. O sea, muchas veces el mundo no va a creer en vosotros. O sea, y que creáis no con esa ingenuidad adolescente del que se piensa que es, no, que creéis en vuestras capacidades y que intentéis desarrollarlas y que vengan bien dadas o mal dadas, como tenéis una idea clara, seguid hacia adelante. Y cuando seguid hacia adelante, es como un cuento, creo, de los hermanos Grimm. Si me equivoco y no es de los hermanos Grimm, bueno, ¿qué se va a hacer? Y es que hay que ir por el camino recto. En dos sentidos. O sea, no hay que andar haciendo curvas, no hay que andar por las aceras, aparte, no. Tú tienes claro el camino, vete por el camino recto, que también será el camino de la rectitud. Creo que eso es muy importante, ¿no? Y entonces, si apreciamos eso, el camino de la rectitud, y algo que, eso me lo dijo un profesor en Valladolid hace muchos años, ¿no? Y es que por encima del bienestar, que es una palabra que hoy día siempre tenemos en la boca y también la tienen los políticos, por encima del bienestar está una palabra que nunca usamos, que es el bien ser. Si el bien ser está en vuestra vida por encima del bienestar, acabaréis siendo unos hombres y unas mujeres completos. Y eso finalmente es importante para vosotros y para el mundo. Pues muchísimas gracias por este consejo, súper consejo. Nos lo vamos a apuntar en la agenda. Gracias a vosotros, ha sido Muchas un placer gracias. estar aquí. Jope, nosotros sí que estamos agradecidos. Antes de terminar, Leo, ¿quieres preguntarle algo más? No. Yo ya podemos despedir tranquilamente ¿Sí? este capítulo, sí. Genial, pues muchísimas gracias, José. Y bueno, que espero que tengas un buen día. Gracias a vosotros, que tengáis un buen día, un buen mes y una buena vida. Totalmente. Ojalá. Pues nada, chicos, esto ha sido José Antonio Abella. Esta vez lo he dicho bien, creo. Sí. Y solo deciros que nada, a luchar por vuestros sueños y nos veremos en el siguiente episodio. Chao. Adiós.